ayer no sabía si hablar o leer. Finalmente me decía leer un texto que terminé a las 7 de la mañana, así que tal vez esté un poco desordenado, pero traté de escribirlo como si fuese hablando. Cuando recibo el llamado telefónico del editorial para que sea parte de una mesa de redonda en homenaje a Manuel Rojas, inmediatamente me pregunto por qué a mí. Quizá porque dentro de los integrantes del Centro Cultural debo ser uno de los que más sabe del tema, ya que me dedico gran parte sobre literaria y periodística, y a estos son otros los motivos que los convocan. Por ejemplo, lo que representa el estar organizados, y más aún en una institución autónoma y autogestionada. Al principio dudé en aceptar la invitación, sobre todo cuando me enteré de los otros dos integrantes que conformarían la mesa. Luego pensé, quizá esta es la oportunidad para que le pueda contar a mis nietos que una vez, en una feria del libro de Santiago, me tocó compartir una mesa con un premio nacional de literatura. Claro, no a cualquiera se le presentan estas oportunidades en la vida. Finalmente, lo que me convenció fue comprender que se trata solo de un homenaje, es decir, no habrá que profundizar mayormente en análisis acerca de su obra de escritor o en caer en artilugios teóricos que nada aportan, es decir, invitan a un integrante del Centro Cultural Manuel Rojas para que hable sobre el escritor. Es decir, existe un reconocimiento de los organizadores hacia nuestra institución que viene homenajeando a Manuel Rojas desde que se conmemoraron 100 años de su natalicio en 1996, tratando de realzar no solo su obra literaria, sino que también el rol político y social que le tocó jugar durante gran parte de su vida. Si a Manuel Rojas, después de muerto, le pasara lo que describe en su cuento Un espíritu inquieto, en donde los muertos siguen compartiendo el espacio geográfico de los vivos, pero estos no pueden verlos porque se han transformado solo en espectros, y viniese a observar lo que hacemos en el Centro Cultural, tal vez se sentiría orgulloso, sobre todo porque se enteraría de que allí se hacen clases de historia, literatura y filosofía, talleres de arte y creación artística, se lanzan revistas y libros, al igual que en los ateneos obreros y centros de estudios sociales en los que participó, al igual que en la revista La Batalla de Barroca, en la que ensayó su primera pluma, siendo apenas un adolescente. Se alegraría porque vería que los alumnos son estudiantes, mujeres, militantes de algún movimiento político y trabajadores. No digo obreros porque algunos sociólogos quisquillosos dicen que ya no existen. Se alegraría porque hubiese conocido las reuniones previas al levantamiento secundario del 2006. Quizá esbozaría una sonrisa al participar en una de las tantas tertulias y fiestas realizadas, aglomeraciones bastante ruidosas que enardecen a los vecinos de la cuadra y de tanto en tanto nos acusan a los pacos, quienes aprovechan la oportunidad para sacarnos poderosos partes por escandalosos. Debe ser la envidia que les produce que seamos tan alegres. Tampoco tendría que preguntarle a nadie por la dirección de nuestra casa, puesto que vivió durante años por el barrio Brasil y visitaba frecuentemente a Gómez Rojas en el Yungay. Se sentiría identificado también al saber que todo lo que sucede allí es autogestionado, autónomo y siempre con la noción del apoyo mutuo. Tal vez exagero y no se sentiría tan identificado, puesto que dudo que fuera tan borracho y promiscuo. Ahora, ¿cómo fue que llegué a él? Rojas, debo haber sido un preadolescente cuando leí el primer libro de cuentos. Y hubo uno que particularmente me interesó, fue El vaso de leche. Sin duda, el criterio que tuve no fue porque estaba bien escrito. En ese tiempo no tenía conocimiento suficiente para darme cuenta de ello. Debe haber sido por la simpleza de la narración. También debe haber sido por la situación de desesperanza y miseria que describía. La realidad del cuento calzaba a la perfección por los años de la dictadura, caracterizada por el hambre y el desempleo que provocó la crisis del 82, desatada por las políticas económicas aplicadas por los genios Chicago Boys. No me cabe duda que en ese tiempo deben haber existido muchos jóvenes, al igual que el personaje del cuento, que debido a su orgullo, tenían que tragarse el hambre y por su dignidad jamás caerían en la mendicidad. Si en la sala hay algún profesor de estilo, perdónenme por la cacofonía del texto. Esta misma rabia acumulada desencadenó en esos años los paros y protestas armadas en las poblaciones, en donde los jóvenes, cansados de la expresión social y represión, algunos brillantes politólogos los tildaron de sujetos anómicos, salieron a las calles con piedras y armas dispuestos a ganar por cambiar el sistema. No lo recuerdo exactamente, pero no me cabe duda de que cuando terminé ese cuento lloré, con la misma amargura que el personaje cuando termina de beberse el primer vaso de leche. Años más tarde, lo mismo me ocurriría con cada una de las novelas de la tetralogía de Niceto Evia y también con Punta de Rieles,
Y no es porque sea llorón, jamás he visto una lágrima con el final de una teleserie o con la Teletón. En los años de la debate política, cuando la concertación le ganó a la dictadura del plebiscito del 100 no, 20 años atrás, cuando los señores políticos nos mostraron su verdadera careta y optaron por detentar el poder y no por transformar el legado de Pinochet y la constitución de Jaime Guzmán, volvían a leer a Manuel Rojas. Me releí Hijo de Ladrón, luego Hombres contra el muro, Mejor que el vino y La oscura vida radiante. Y me di cuenta que los personajes extraños que aparecían en esos libros se llamaban anarquistas. Me resultaban extraños porque eran artesanos y obreros que más allá de su oficio les interesaba leer y tenían interés por la artística. Hoy esto es casi imposible, porque esos temas son solo de interés de la academia. Estos hablaban de que el hombre, además de alimentar el cuerpo, necesita alimentar el alma. Es decir, el hombre, y también la mujer, para que no se me acuse de machista, además de realizar un trabajo manual, puesto que la mayoría eran obreros y artesanos, debía desarrollar un trabajo intelectual para sentirse verdaderamente pleno. No creían en el Estado, y por ende en el matrimonio, la iglesia ni en el capital. Odiaban a los curas por considerar que mantenían al pueblo en la ignorancia. Se organizaban social y políticamente en sociedades de resistencia, sindicatos y mancomunales, con el fin de derrotar al capitalismo y su estado burgués. Como mecanismo de presión creían en la acción directa y en la huelga general, puesto que señalaban que el mundo por venir sería de obreros. Eran igual de ilustrados que la reciente clase media chilena. ¿Para qué hablar de la oligarquía que solo basaba su hegemonía en detentar el poder a través de la violencia y el cohecho? Habían desterrado a los jefes, el poder corrompe, decían. Todo era discutido y decidido en asambleas, por lo mismo casi todos tenían una rica oratoria y obviamente también porque leer era casi una obsesión. Prescindían del Estado para solucionar sus problemas de vivienda, salud y educación, puesto que organizaban cooperativas de apoyo mutuo, ateneos obreros y centros de estudios sociales, que fueron los espacios en donde tuvo su primera educación el autor de Hijo Ladrón. Cabe señalar que tampoco al Estado oligárquico le importaba la situación de miseria en la que vivía el pueblo. Solo se acordaba de ellos para las elecciones y cuando se les ocurría reclamar por sus derechos. Inmediatamente mandaban al ejército a reprimir, siempre con resultados muy parecidos, es decir, grandes masacres, como en la huelga de la carne en Santiago en 1903, la huelga de portuarios en Valparaíso en 1905, la huelga de Antofagasta en 1906 y la mayor de todas las masacres, la de la Escuela de Santa María de Iquique en 1907. Durante las 3 primeras décadas del siglo XX fue preponderante el rol de los anarquistas en el movimiento obrero y estudiantil. Incluso trataron de levantar en conjunto referentes políticos sociales, como lo fue la Asamblea de Libertación Nacional, la OAN, y la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, FECH. El escritor anarquista José Santo González Herrera fue un activo militante de esta sin ser estudiante universitario. ¿Cómo se gestó el estado de efervescencia revolucionario y antisistémico de aquellos años? Sin duda, fueron varios los factores que contribuyeron a ello. En primer lugar, la situación de hambre y miseria imperante que afectaba a la mayoría del mundo proletario. Intelectuales de la época como Alejandro Venegas, Nicolás Palacio, Enrique Maquiver, entre otros, coincidieron en que había un grave problema. La cuestión social la llamaron. Hubo años en que la población de Chile se mantuvo o disminuyó debido a la infinidad de enfermedades infecciosas que atacaban.